Amados hermanos, hemos llegado a la última bienaventuranza. 8 bienaventuranzas nos enseña el Señor ahí en Mateo capítulo 5. Y les invito a que vuelvan a abrir Mateo capítulo 5 y vamos a leerlas todas, una por una, para terminar hoy día con la última, que es la única que Él explicó mucho más extensamente que las demás. Bien interesante. Capítulo 5 de Mateo, y vamos a leer entonces desde el versículo 3 las 8 bienaventuranzas. Le voy a pedir a Neldín que nos lea la número 3, Eliane la número 4, Reina la número 5, el versículo 5, versículo 3, versículo 4, versículo 5, y así continúen hermana Isabel, hermana Carmen, Wilfrid, vayan siguiendo versículo tras versículo. Léanlo en voz alta, no se tienen que parar, pueden quedarse sentados, solo léanlo bien claramente en voz alta. Adelante en el día. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que limpios corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y sigan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Entonces, esta última bienaventuranza comienza en el versículo 10 y la explica el Señor en estos 3 versículos. Pero antes de eso, hermanos amados, quiero invitarles que oremos para que sea ahora el Señor tomando nuestro corazón y nos sea hablando con estas palabras que son sumamente importantes. Amén. Amado Padre Celestial, estamos acá en tu maravillosa presencia y vamos ahora a entregarnos completamente para que seas tú obrando en nosotros y nos seas enseñando, nos seas hablando, nos seas mostrando toda tu justicia, toda tu verdad en estas palabras que vamos a exponer en esta mañana. Gracias, oh Dios, confiados en ti, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí hemos llegado a la bienaventuranza que el Señor va a explicar en mayor detalle. Curioso, bien interesante. Y nos va a demostrar a nosotros algo interesante. Si es que realmente nosotros somos todo lo que se menciona en las 7 anteriores. Aquí es como un test. Nos podemos hacer un autotest. Amados hermanos y hermanas, esta enseñanza que predicó nuestro glorioso Señor no es para que nos sintamos bien. No es para que seamos felices y andemos hablando cosas maravillosas del Señor. Tampoco no es para que nuestra autoestima sea potenciada, sino que fue para que todos los que hemos creído verdaderamente en el único nombre que ha sido dado a los hombres bajo el cielo, en el cual podemos ser salvos, y ese nombre es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estas cosas que Él dijo, las dijo para que seamos redarguidos. ¿Se acuerdan de esa palabra importante? El Espíritu Santo es el único que nos puede redarguir, que hacernos entender, reconocer, admitir las cosas que están malas dentro de nosotros, para que nos examinemos
y seamos confrontados para que todos estemos absolutamente seguros que estamos en la fe, que no nos engañemos. Esta es una oportunidad que Dios te está dando hoy día a ti para que hagas, como uno dice, un inventario. Esta bienaventuranza, que son 8, el Señor quiere que tú te hagas un inventario, que tú revises en tu vida. Me refiero a la vida espiritual, por supuesto, no me refiero a la vida material. Y puedas hacer entonces así los ajustes necesarios para que tu vida en Cristo sea realmente, ¿con qué propósito? Para la gloria de Dios Padre. Al final esa es nuestra existencia, es para eso, para que Dios sea glorificado. Esta, la número 8, que se nos presenta en estos 3 versículos, también, al igual que todas las demás, tenemos que exponerla cuidadosamente para entenderla bien, para no confundir lo que dice, no confundir con lo que dice el Señor acá, con lo que nosotros creemos que Él dice. ¿Entienden la diferencia? Muchas veces uno lee cosas en la Biblia y uno cree que entendió. Y nosotros tenemos que ir muy, muy cuidadosamente. Y para eso son los sermones, para poder entender bien. En estos 3 versículos, si ustedes se dieron cuenta, en el 10, 11 y 12, se repite una palabra. ¿Quién se dio cuenta cuál es la palabra que se repite? La palabra que se repite en los 3 versículos. Persecución. Persecución. Esto de sufrir persecución es lo que nosotros ahora necesitamos definir y aclarar primeramente para que no estemos confundidos con respecto a lo que el Señor se estaba refiriendo acá en su palabra. Hay muchas formas en que los seres humanos van a sufrir persecución. Incluso algunas se parecen a lo que el Señor dijo acá. Se parecen. Y eso necesitamos entenderlo muy bien. Por eso el Señor dijo algunas cosas puntuales aquí, en estos 3 versículos. Él dijo algunas cosas puntuales para que tuviésemos muy en claro a lo que Él se estaba refiriendo. En el versículo 10, ¿qué dice el Señor ahí con respecto a los que sufren persecución por causa de la justicia? Y en el versículo 11, persecución por causa de mí. Esas 2 cosas nosotros ahora las tenemos que entender muy bien. Sufrir persecución por causa de la justicia o sufrir persecución por causa de Él. Estas 2 razones que el Señor nos presenta en estos versículos están íntimamente relacionadas, las 2. La justicia y nuestro Señor Jesucristo. No podemos separar la justicia de nuestro Señor, de Él mismo, no lo podemos. El Señor es la justicia personificada. Todo lo que Él es, todo lo que Él vino a hacer aquí en la tierra, es la justicia perfecta de Dios. Cumplió todos los mandamientos, guardó toda la ley, nunca se equivocó, nunca pecó, nunca mintió, nunca hizo nada equivocado. Todo era perfecto. Él es la justicia perfecta. Sin embargo, es interesante notar que va a ser la justicia que solo proviene de Dios, porque nosotros conocemos muchos tipos de justicia. Solo la que proviene de Dios, la que se manifiesta en Jesucristo. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo no es solamente el hombre que caminó aquí en la tierra y que ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué más es nuestro Señor? Toda la verdad. Él es la verdad, Él es la palabra. Por eso esta razón esencial de la justicia que se manifiesta en Jesucristo es por la cual los verdaderos seguidores de Él, serán perseguidos. Aquí ya vemos que hay una diferencia en ser perseguidos por ser justos o ser perseguidos por ser justos según Cristo. Esas son 2 cosas. El mundo considera muchas cosas justas, pero la justicia de Cristo es completamente distinto. Me explico. Hoy hay muchos cristianos, o que creen ser cristianos, que actúan sumamente rectos, correctos, son personas intachables, que uno los ve y dice, la hermana es una hermana cristiana, el hermano es un hermano cristiano, porque se comporta muy correctamente, son intachables.
Sin embargo, la justicia intachable con la que actúan esos cristianos, entre comillas, es la misma justicia con la que actúa el mundo. En el mundo también vamos a encontrar personas que son intachables y no son cristianos, no son hijos de Dios, son hijos del diablo, pero actúan como cristianos. Y a veces incluso parece que actuaran mejor que los cristianos. Por eso no nos confundamos, necesitamos entender la diferencia. El mundo practica mucha justicia y se jacta. Ustedes saben que la gente que hace cosas buenas, entre comillas, anda diciendo, yo lo hice. Yo le ayudé al hermano, yo le ayudé a la hermana, yo le ayudé a ese pueblo, yo hago esto, yo hago lo otro. Andan hablando. Y ojo que hay muchos cristianos que hacen lo mismo. Es cierto que muchos que practican la justicia humana, por un lado, van a ser muy reconocidos. Y les dan premios, salen en la televisión, salen en los diarios, ¿eh? Se hacen famosos, como se dice. Hay muchos que practican la justicia humana. Pero por otro lado, algunos que practican la justicia humana también son perseguidos. Hay muchos que hoy día, estábamos hablando justamente del presidente de El Salvador, está siendo perseguido por muchos alrededor del mundo, que no les gusta lo que él está haciendo ahí. Pero para los salvadoreños es casi un dios. Entonces ahí vemos a un hombre que está actuando justamente según el mundo, no según Cristo. Hay muchísimos ejemplos, incluso de mártires a través de la historia. Y no me refiero a mártires cristianos, me refiero a hombres y a mujeres que murieron por ideales, cosas que ellos lucharon y murieron por eso. Pero no eran cristianos, no eran hijos de Dios. Y todo lo que ellos hacían parecía sumamente recto para el mundo. Y por eso fueron perseguidos, incluso los mataron. Por eso nosotros tenemos que entender muy bien la diferencia a la que el Señor se está refiriendo en estos 3 versículos. Yo quiero que pongan atención a eso porque nos tendemos a confundir. Cuando seamos perseguidos por la justicia verdadera, esa justicia que solo proviene de nuestro Señor Jesucristo y que vino a nosotros en la persona de Jesucristo a través de su palabra y todo lo que Él nos enseñó, será diferente a la persecución. ¿Por qué? Porque la justicia que proviene de Dios es la que expone al mundo frente a la verdad de Dios. Cuando tú guardas los mandamientos, cuando tú le obedeces a Dios, cuando tú estás verdaderamente en oración con Él y estás siendo un hijo de Dios obediente, tú vas a exponer a los demás. En tu oficina, en tu trabajo, en tu misma familia. Porque tú eres diferente. Y el Señor lo dijo. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico del mundo que sus obras son malas. ¿Se fijan? ¿Por qué perseguían al Señor? El Señor que vino a salvar, que vino a hacer el bien en el mundo. ¿Pero por qué lo persiguieron? Porque Él, con todo lo que Él decía y enseñaba y hacía, le mostraba al mundo que estaba mal, que las cosas que ellos hacían eran malas. Y por eso los fariseos, sobre todo los fariseos, odiaban a Jesús, lo odiaban en su corazón y lo mataron finalmente. Esa justicia que proviene de nuestro Señor Jesucristo, que redarguye de pecado, esa justicia que salva, es la que el diablo odia. Y aquí, hermanos, yo quiero que ustedes pongan atención. El diablo odia todo lo que hizo el Señor, todo lo que Él vino a enseñar. Cuando tú actúes sinceramente en el nombre de Cristo, te vas a enfrentar a aquel que se opone a todo lo que se llama Dios. Ese es el diablo. El diablo se va a oponer a todo lo que tú prediques en el nombre de Jesucristo. Cuando tú actúes entonces en el nombre de Cristo, vas a encontrar antagonismo. No te vas a estar enfrentando a los hombres. Acuérdate que nosotros a veces nos confundimos y creemos de que nosotros tenemos lucha con sangre y carne. Y el Señor dice que no, nosotros no tenemos lucha con sangre y carne. Nosotros tenemos luchas con principados, con potestades, con gobernadores de las tinieblas, con espíritus de las regiones celestes. Nosotros estamos en una lucha que no vemos,
Lo hemos hablado en otras ocasiones. ¿Y quién es el que lidera toda esa lucha? Satanás. Él es el que está en control de eso. ¿Y a quiénes va a usar? A sus hijos. Va a usar a los hijos del diablo, a los que no se han convertido, no han nacido de nuevo. A esos va a usar. Él es el príncipe de la potestad del aire. No le bajemos el perfil a Satanás, no. La palabra lo dice, el Señor Jesucristo lo reconoce como el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. Y Él va a perseguir despiadadamente a la novia de Cristo, que es la iglesia. Pero esto, perdón, hermanos amados, no es algo que te va a suceder solamente si eres un cristiano, entre comillas. Si tú verdaderamente caminas en la justicia de nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras, cuando tú seas un embajador en el nombre de Cristo, cuando tú seas un testigo de aquel que te salvó, cuando tú prediques el verdadero evangelio, ojo, el verdadero evangelio, no ese evangelio que muchos andan predicando, Dios te ama, Dios quiere que tú seas feliz, Dios te quiere sacar de tu problema, Dios te quiere dar trabajo y mucho dinero. Cuando tú dices eso, la gente llega corriendo, no te van a perseguir por eso, pero cuando tú le dices la verdad, la gente te va a empezar a rechazar. Cuando prediques del juicio y del infierno, cuando prediques el arrepentimiento de pecados, la perdición del ser humano, expongas bien los 10 mandamientos, entonces yo te aseguro, hermano, hermana, que vas a ser perseguido. Y no te lo aseguro porque yo lo sé, porque Él lo dice. Él lo está diciendo aquí. Nuestro Señor lo dice para los que, por la causa de la justicia, y la justicia es justamente eso. Nadie te va a perseguir porque tú vas a la iglesia. Tampoco porque lees la Biblia en tu casa o porque oras antes de comer. Nadie te va a perseguir por eso. Incluso lo van a mirar como, qué interesante lo que está haciendo. No te van a perseguir porque tú dices que eres cristiano o porque eres bautista o pentecostal o metodista. No, hermanos, no te van a perseguir por eso. Tampoco te van a perseguir porque tú dices que eres evangélico, tampoco. Tú serás perseguido por el nombre de Cristo, por el nombre del Señor. Él lo dijo acá en el versículo 10. Él lo dice, por causa de mí, perdón, el versículo 11, por causa de mi nombre, porque eres un verdadero seguidor. ¿Qué significa ser un verdadero seguidor? Un verdadero seguidor es alguien que se santifica. Alguien que se niega a sí mismo, ya no eres amigo del mundo, ya no amas al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando tú decides renunciar a todo lo que tienes acá en tu cabeza y decides que ya no le vas a creer a las tinieblas, a las mentiras de los hombres, sino que le vas a creer solamente al Señor. Cuando te empiezan a discutir contigo y tú dices, bueno, yo no sé cuál es tu opinión, pero yo solo te puedo decir que Jesús dice esto. Cuando tú empiezas a hablar así, la gente no va a querer seguir hablando contigo. Te van a dejar, se van a alejar de ti. No te van a decir cosas feas porque ya estamos en una sociedad tolerable, por decirlo así. Pero te van a abandonar, te van a empezar a dejar. Cuando tú te alejas y aborreces de todo lo que el mundo hace, ya no te ríes con los chistes del mundo, ya no te vistes sensualmente, ya no eres una persona provocativa, no usas el nombre de Dios en vano. Cuando tus conversaciones, como decía recién, cuando lo que tú estás conversando con la gente es basado en la palabra, la gente no va a querer seguir hablando contigo, porque tú le estás citando la palabra. Y no pueden discutir con Dios, y ellos lo saben. Aunque digan yo no creo en Dios, o te digan que Dios no existe. Pero tú les citas lo que dijo Jesús y se incomodan, se sienten muy raros, a pesar de que no creen. Entonces comenzarán a perseguirte, a burlarse de ti, a insultarte. Incluso, como dice el Señor acá, justamente, que dirán cosas mintiendo. Dirán cosas de ti mintiendo. Sí, amado, la persecución de la que habla nuestro Señor en esta enseñanza tan radical es esa persecución que tú sufrirás
porque tú ahora eres diferente. Eres diferente. ¿Y se acuerdan esas palabras que el Señor dijo ahí en el capítulo 15? ¿Ah? Si fuerais del mundo, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría. Estaría feliz con ustedes. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Se acuerdan? Si tú sigues siendo igual que el mundo así, Jenner, ¿no? Jenner buena onda, Jenner feliz, invitémoslo, venga a chupar con nosotros, venga a bailar con nosotros, ¿me entiendes? Si tú eres como el mundo va a estar feliz, pero si tú le dices al mundo, no, yo prefiero, muchas gracias, el Jenner es fome, el Jenner mala onda, es muy simple. ¿Por qué? Porque tú ya no participas con el mundo. Pero no te engañes a ti mismo. No creas que eres bienaventurado porque te persiguen por ser evangélico. Hoy hay muchos evangélicos que son estigmatizados. ¿Por qué? Porque son muy radicales. Ustedes lo han visto en la televisión. Muchos de estos pastores que aparecen, ¿por qué? Porque aparecen diciendo cosas muy violentas en la calle y llega la televisión y los empieza a entrevistar y ellos dicen, sí, se van a ir todos al infierno, todos ustedes son... Ese no está predicando el evangelio, ese está siendo una persona conflictiva y ese cree que está siendo perseguido, pero no es porque está predicando la verdad, no es porque está hablando en el nombre de Cristo, no es porque está diciendo la justicia, sino que porque está siendo una persona conflictiva. Pero, como digo, no están predicando el verdadero evangelio. Por otra parte, esta confrontación para ti mismo, esto que el Señor está haciendo acá, para ti mismo, si tú no eres perseguido, ahora pongan atención a esta parte, si tú no eres perseguido, y no me refiero a que todo cristiano va a ser perseguido todos los días y a cada instante, no me estoy refiriendo a eso. Estoy refiriendo a eso que tú, a medida que estás viviendo en medio de la sociedad, de tu familia, de tu trabajo, de tu pueblo, donde estés, si tú no eres perseguido circunstancialmente, entonces algo no anda bien en tu vida. Algo no anda bien. No puede ser. No puede ser que un cristiano verdadero, un verdadero hijo de Dios, nunca sea perseguido. Eso no puede ser. Porque entonces el Señor se equivocó. Estas bienaventuranzas que Él dijo es justamente lo que le va a suceder a todos. Y yo por eso digo, hay que entender bien de qué persecución estamos hablando. Nosotros no vamos a sufrir la persecución que sufren nuestros hermanos en los países musulmanes, o los países budistas, o los países shintoístas. Allá son perseguidos y los matan y los meten a la cárcel, los castigan físicamente. Nosotros no vamos a sufrir esa persecución. Nosotros vamos a sufrir otro tipo de persecución, que es muy desagradable también, cuando dicen cosas falsas de ti, cuando se burlan, cuando te insultan. Como lo dije al comienzo, amados hermanos, si tú verdaderamente estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, si tú realmente te estás negando a ti mismo y ya no eres amigo del mundo ni amas las cosas que están en el mundo, y perseveras en la oración, en el estudio de la palabra, en los cultos, en todas estas cosas que el Señor nos manda en su palabra, adorando en espíritu y en verdad, buscando la comunión con los santos, entonces, ¿qué va a pasar? Las puertas del Hades, las puertas del infierno, literalmente, se van a levantar contra ti, porque hay alguien que te odia eso. Por eso, hermanos, no puede ser que si tú eres un verdadero cristiano, nunca vas a ser perseguido. No puede ser. Porque estás en medio de una guerra espiritual. Y esa persecución que se presentará en tu vida de diferentes maneras y en diferentes ocasiones, va a ser una evidencia de que tú realmente eres alguien que está glorificando al Señor Jesucristo. Pero si estas cosas que estábamos hablando, de estar en la oración, en la santificación, buscando primeramente el reino de Dios, no se dan en tu vida como hijo e hija de Dios, entonces tú no eres, escucha bien, una amenaza para el diablo. No eres una amenaza, eres un cristiano religioso.
que va a la iglesia, que se viste bonito, que anda con su Biblia debajo del brazo, pero no eres una amenaza. Y por lo tanto el diablo no te va a perseguir a ti. Si eso es así, si tú no estás siendo aborrecido por el mundo, entonces, amado hermano y hermana, debieras preocuparte, debieras orar al Padre en el nombre de Jesús, rogándole que te ayude a hacer todos los ajustes necesarios y así convertirte en un verdadero embajador de Cristo, pero un verdadero embajador de Cristo. ¿Qué es lo que hace un verdadero embajador de Cristo? Predica el verdadero evangelio, completo, sin recorte, sin ningún ajuste, sino que lo hace completo. Así se cumplirá justamente lo que el Señor profetizó aquí. Acuérdense del último versículo, ¿qué dice? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. En los cielos. Estas palabras parecen como absurdas cuando uno no entiende lo que se está refiriendo a nuestro Señor. Para muchos cristianos, esto de que en el futuro, muy lejano, en algún tiempo, después de los 1000 años, después de la tribulación, cuando esté en el cielo, no les interesa. Ellos quieren aquí, quieren las cosas de aquí, esperan la recompensa aquí en la tierra, están buscando las bienaventuranzas aquí, ahora. Están, como digo, buscando las promesas del Señor para esta vida. Bendiciones materiales, bendiciones de bienestar, de salud, etc. Pero no están dispuestos a sufrir por Cristo. Muchos cristianos hoy día no sufren por su Señor. Que el Señor nos libre, hermanos amados. Que nos libre de caer en ese error y nos ayude a presentar nuestros cuerpos, como lo decíamos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Y nos sea llenando de su espíritu para que no seamos intimidados, que no nos asustemos cuando la gente nos empieza, ya no nos invita, ya no nos quiere visitar, ya no quiere hablar con nosotros. Esas cosas que no te intimiden, sino que recuerda que eso justamente es lo que el Señor dice que te va a pasar. Si tú le eres fiel a Él, si tú hablas de su justicia y hablas de su santo nombre. Vamos a ser despreciados, vamos a ser perseguidos, vamos a ser insultados. Lo dijo el Señor. Si no está pasando, tienes que orar. Oremos. Padre Celestial, gracias por ayudarnos a entender esta verdad que tú dijiste y no la confundamos con la justicia del mundo, no la confundamos con ser cristianos superficiales, sino que cuando verdaderamente nosotros nos rindamos a ti y prediquemos tu evangelio, entonces vamos a ser perseguidos. Padre amado, ayúdanos a hacer todos los cambios necesarios en nuestra vida para que glorifiquemos a tu Hijo Jesucristo en nuestro hablar, en nuestro ser, como somos nosotros, y ser verdaderos embajadores en su santo nombre. Te lo pedimos, oh Dios eterno, en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cantemos estas últimas 2 canciones.